Bueno, entonces vamos a dar inicio a las actividades que corresponden este año para el Día Internacional de los Museos, el poder de los museos. Voy a hacer breve, dar la bienvenida en nombre de la Fundación Museos Nacionales y el Sistema Nacional de Museos. Agradecemos, por supuesto, a todas las personas que van a participar como ponentes y a las personas que van a disertar y a participar con nosotros y se han unido a esta actividad. Agradecemos y quiero agradecer en lo personal enormemente al equipo que organizó esta actividad. Sé muy bien que ha sido una gran iniciativa del Museo Antropológico de Keyboard y de Francisco Tamayo de Keyboard con el equipo del Sistema Nacional de Museos que me acompaña en la gestión. Bueno, sin más preámbulos, les agradecemos su participación. Vamos a tener un día de actividades interesantes, cosas para discutir, disertar. Y bueno, la compañera Dailín Valero, la licenciada Dailín Valero, va a hacer la presentación de nuestras dos primeras ponentes, Rubia Vázquez y Ver Urbina, que están al frente del Museo Antropológico de Quibor, Francisco Tamayo, desde el Estado Lara, Venezuela. Muchísimas gracias. Dailín, buenos días. Bueno, bienvenidos nuevamente al Día Internacional de los Museos. A continuación vamos a presentar la ponencia dada por las antropólogas Rubia Vázquez y Eibel Urbina del Museo Antropológico de Quibor, Estado Lara. Su ponencia es acerca de ¿son los museos capaces de contribuir al desarrollo sostenible? Reflexiones desde la experiencia venezolana. Bueno, damos inicio a esta ponencia. Bienvenidos todos nuevamente. Bien, gracias por esta actividad, por esta iniciativa bastante necesaria. Es bueno que haya encuentro entre los museos de Venezuela, que hay y hay que aprovecharlos. Esta participación queremos hacerla en tipo más una dinámica conversativa, no tanto ponencia de 15 minutos, sino más así como un intercambio de ideas entre Rubia y que por supuesto quisiéramos participar presentes. La idea o el nombre de esta ponencia surge a partir de una intención provocativa, ¿no? De comentar o de ver la perspectiva o de las ideas que plantea ante el mundo, pero situadas del sur, particularmente en el sur, que eso implica y que es necesario analizar y evaluar a la hora de saber cómo hacer nuestro abordaje, nuestro acompañamiento con las comunidades a las cuales pertenecemos, estamos territorializados. En este sentido, bueno, si quieres comentar un poco más sobre esto. Sí, estoy hablando muy rápido. Bien, entonces, en este caso, entendemos que la Agenda del 2030 fueron propuestas que hizo la ONU en cuanto al desarrollo sostenible. Una serie de puntos que indican lo que debe hacer el mundo en general para conseguir no solamente la prosperidad humana, sino la conservación de la y como una vida digna, ¿no? En términos de lo que debería ser o comunidad. Entonces, para nombrar unos puntos, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible? 17, son poner fin a la pobreza, poner fin al hambre, garantizar una vida sana y promover el bienestar, garantizar una educación inclusiva, lograr la igualdad entre los géneros, garantizar el acceso a una vida asequible, promover el crecimiento económico sostenible, construir infraestructuras resilientes, reducir la desigualdad, lograr que las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, garantizar urgentes para el cambio climático y utilizar en forma sostenible los océanos,
proteger, restablecer y promover el sostenible ecosistema terrestre, promover sociedades pacíficas e inclusivas y fortalecer los medios de ejecución y revitalización de las alianzas mundiales para el desarrollo sostenible. En este sentido, saber que bueno, no vamos a cumplir estos 17 objetivos, sino que nuestra labor, como lo plantea el LICOM, es que sea como un reforzamiento de estas ideas desde el punto de vista social y cultural. Bueno, en este sentido, como dice Ibel, son alrededor de 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero el fin principal de estos objetivos, más que, como dice Ibel, como tal cumplirlos, es principalmente entender que la sostenibilidad puede ser un mecanismo para garantizar el desarrollo, y el cumplimiento de las necesidades de la población actual, sobre todo, sin perjudicar o sin comprometer las necesidades de, el desarrollo de los futuros pobladores del planeta, ¿no? En este sentido, estos objetivos buscan tratar de aminorizar principalmente o de restringir cada vez más la brecha de la desigualdad, ¿no? En general en el mundo, ¿no? Con esto, bueno, también hay que repensar un poco, ¿no? Cómo esos objetivos o el cumplimiento de esos objetivos afecta principalmente o se implementa en América Latina y el Caribe, ¿no? Recordemos, bueno, que en nuestro continente o en esta región que llamamos América Latina y el Caribe, existen alrededor ahorita de 650 millones de habitantes, ¿no? De los cuales, bueno, se estima que probablemente esa cifra suba 80 millones de personas más para el 2030, ¿no? Entonces hay que evaluar cómo sería el cumplimiento de estos objetivos en esta región, pensando en el crecimiento futuro de su población. ¿Cómo sería esa implementación desde cada una de las instituciones volcadas a esta agenda mundial? Entonces, en ese sentido, ¿cómo nosotros, como museos, cómo nosotros desde las instituciones museísticas nos volcamos también a contribuir a que esta agenda se desarrolle de la mejor manera posible, de que esa brecha de desigualdad sea cada día menor, o en todo caso poder impactar de una mayor manera en estos grupos que no tienen principalmente acceso a estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Tratando, bueno, de evaluar cómo va a ser su implementación según nuestros territorios. Por eso es que esta ponencia quería enfocarse tanto en América Latina y particularmente en Venezuela, donde muchos de estos objetivos pueden ser incluso un poco inalcanzables, ¿no? En estos momentos de la coyuntura que vive actualmente el país desde hace algunos años. Y además también de que hay que entender que, bueno, que estos tipos de objetivos son propuestas que se hacen desde Europa bajo las condiciones y particularidades europeas en cuanto a los museos, que es una tradición que se ha mantenido desde hace muchas décadas, incluso siglos, con respecto a los museos, que ahorita es que se está empezando a repensar de manera muy fuerte el tema de cultura y sociales en cuanto al desarrollo sostenible, particularmente en este caso de los museos, porque ya los 70 ya existían propuestas de las comunidades en cuanto a problemáticas sociales, en lo que se conoce como nueva museología,
pero que nunca había tenido un alcance tan importante como lo puede estar teniendo ahorita, todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, y también es por una cuestión de emergencia, ¿no? Porque estamos en una coyuntura mundial en el que, o en el que estamos, no solamente estamos en nuestras formas de vida, sino hasta la misma existencia de los seres humanos como especie. Entonces existe una urgencia que hay que atender, y ahorita se están buscando todos y todas eso, pero que ya esto en cierta medida se ha venido haciendo desde otras latitudes, pero con otros tipos, pero con las problemáticas locales, ¿no? Y es un poco también lo que hay que también relativizar y dar cuenta, porque también desde las comunidades más pequeñas o de los museos que no son los museos nacionales, que tienen estructuras mucho más monolíticas, si se quiere, mucho más jerárquicas, se hacen trabajos interesantes que es bueno visibilizar y que no siempre están considerados desde estructuras internacionales como lo es el LICOM. Entonces, no sé si le hubiese pasado hacer que la dinámica sea en cuanto a unas preguntas para empezar como eso, hacer el debate a través de estas preguntas. Entonces, no sé si pasamos a la primera. Sí, la primera que teníamos, ¿no? Sobre todo relacionada a nuestro ámbito, es cómo se relacionan los objetivos de desarrollo sostenible, estos 17 objetivos de la Agenda de las Naciones Unidas, y los museos, ¿no? Y las instituciones de exhibición, ¿no? De desarrollo cultural. La segunda que tenemos es cómo estos objetivos de desarrollo sostenible incitan o propician a que los museos se repiensen estas problemáticas sociales, ¿no? Y la última, cómo los museos pueden incidir dentro o en conjunto con la Agenda de las Naciones Unidas para estos objetivos de desarrollo sostenible. Son como esas tres grandes preguntas que bueno, quisiéramos comenzar a relacionar y divertir. Si alguno también quiere contribuir, bienvenido sea, puede colocarlo en el chat y ahí le daremos la palabra. Para arrancar con la primera, que es cómo se relacionan los objetivos de desarrollo sostenible y los museos, bueno, hay unas grandes ideas en torno a que en materia, principalmente en materia de protección y salvaguarda del patrimonio cultural, natural y vivo, ¿no? Es donde más los museos pueden aportar, porque bueno, son áreas y son temáticas inherentes o son el motivo de por qué muchas instituciones museísticas trabajan, ¿no? Para preservar y salvaguardar ese patrimonio natural, cultural y vivo. Sin embargo, pueden haber algunas otras relaciones con los otros 17 objetivos. Ajá, porque también este tratamiento, el museo, como bien dice Rubia, ha sido siempre como la institución que se ha encargado de velar por el cuidado y la conservación y mucho de difusión y del patrimonio natural. Pero este tipo o este relacionamiento con el patrimonio muchas veces se queda, es como el objetivo se vuelve el patrimonio, no las personas, sino el objetivo es, bueno, conservar el patrimonio y que sepamos que, bueno, que están en buenas condiciones dentro de una institución, más allá de la implicación que pueda tener eso con la comunidad. Entonces, eso también es una brecha que hay que estar constantemente cuestionándonos, entendiendo también desde las particularidades en Venezuela, de cada vez el conservar, o cuando hablamos de patrimonio en particular, su conservación, su difusión es más compleja, más difícil, en cuanto solamente a contribuciones humanas, sino políticas, sino también económicas. Entonces, en este caso, realmente considero que el patrimonio no debe ser el objetivo en sí mismo, sino ver también qué se hace con ese patrimonio y las comunidades, ¿no? O que puede contribuir este patrimonio a las comunidades. Y es algo que
sabemos que es complejo porque amerita eso, tiempo, condiciones, pero es una labor que tenemos pendientes también desde Venezuela. Sí, incluso también habría que evaluar cómo el accionar de estos espacios donde nosotros nos encontramos pueden afectar o pueden acrecentar también el poco o casi nulo cumplimiento de los otros objetivos. Vemos, por ejemplo, que muchas de las actividades en general humanas generan muchísimos residuos, ¿no? O muchísima energía, o consumen muchísima energía. Y uno de los 17 objetivos también es garantizar que haya modalidades de consumo sostenible, ¿no? Es garantizar también que haya medidas contra la lucha del cambio climático. Es pensar que no solamente nuestra actividad es concordante, ¿no? Con la lucha y por la preservación del patrimonio y de las garantías de los derechos humanos, que es el tema sobre todo de la recreación, del esparcimiento y de la vida, de la calidad de vida, sino también que muchas de nuestras actividades pueden influir en que no se cumplan algunos de los objetivos en torno al consumo, al desarrollo de energías sostenibles, ¿no? Entonces, es evaluar la capacidad que tenemos también. Otra cosa que hay que pensar cuando se habla de los museos en esta agenda 2030 es cómo nosotros nos relacionamos con los ciudadanos, con la ciudadanía, donde nos insertamos, donde se inserta nuestra institución o nuestros espacios comunitarios. Cómo nos relacionamos con estos tipos de ciudadanía, bien sea que algunos contengan o mantengan algunas ideas o hayan sido inculcadas algunas ideas en torno a nuestros espacios de museo, o ciudadanías en los cuales ni siquiera se visibiliza estos espacios. Claro, porque es el tema de hasta dónde acceden o hasta dónde llegan los museos. Por ejemplo, hablando aquí particularmente de nuestro caso en el Museo de Kiev, la decisión de que el museo fuera aquí en Kiev tiene como unas particularidades históricas de que aquí se descubrieron los yacimientos arqueológicos y tratar de que las labores fueran aquí más locales, pero muchas personas nos han dicho que este museo perfectamente o idealmente debía estar en Barquisimeto, ¿no? Porque es la capital del estado Lara y es donde más auge y pudiese tener también más consideración en términos de las condiciones que a veces uno tiene, que es más fácil conseguir condiciones materiales en las capitales que más adentro de las comunidades. Pero eso da cuenta también de la idea en torno a los museos de que a quién va dirigido, ¿no? Si es para las comunidades que no tienen acceso o que capaz ven todo lo que es el tema músico como algo inalcanzable, como algo elitista, que en cierta medida lo es en términos históricos, sino que no tampoco hay como una incidencia, ¿no? Entonces, hasta qué comunidades o hasta qué punto los museos en Venezuela llegan a qué comunidades. O sea, las políticas de los museos ahorita están dirigidas a trabajar con comunidades analfabetas, por ejemplo, o que no tienen condiciones materiales para trasladarse hasta un museo, como nos ha pasado en muchas ocasiones en liceos, colegios, están más alejados, que para poder llegar al museo tienen que tomar autobús cuando es muy difícil, es más costoso. Entonces también son perspectivas que en los museos aquí en Venezuela habría, no sé si todos, pero sé que muchos sí nos estamos pensando, ¿no? Y esto nos lleva como a la siguiente pregunta, que sería los objetivos de desarrollo sostenible, y citan a los museos a pensarse este tipo de eventos. Ayer Rubí y yo estábamos hablando de eso y pensamos así
de manera hasta irascible, de que, bueno, irrisoria, es que no sé, o habría que pensar si efectivamente los museos en Venezuela están pensándose en todas las líneas de objetivos de desarrollo sostenible, no solamente en términos de sus políticas con respecto, sino en términos de sus ideas, de sus visiones, o sea, capaz sí se están pensando el trabajo con comunidades. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, no creo que haya una, o por lo menos no nos parece que exista una línea clara dentro de la misión de los museos en Venezuela en cuanto a estos objetivos. Aquí estoy viendo que Rinaldo hace unos comentarios que dice: los museos son importantes y todo se puede lograr siempre y cuando los museos se involucren en su entorno comunitario y se conviertan en centros de debates de lo público. Que no sea solo la voz de la erudición del museo, sino preguntarse si la comunidad necesita de esa erudición, efectivamente. No solamente si necesita esa erudición, sino que nosotros podemos aportar o nosotras podemos aportar a las problemáticas que las comunidades tienen, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, ya él está como abordando una siguiente gran pregunta que nos hacíamos cuando hablábamos de esta temática, que era eso: cómo nosotros podemos contribuir a que esos objetivos de desarrollo sostenible se pongan en marcha, ¿no? O por lo menos estén más presentes dentro de la visión de nuestros museos nacionales. Era un tema, y es un tema complicado, porque, como dice Reinaldo, normalmente cuando uno está en estos espacios se aleja un poco de esa realidad circundante, de esa población que a veces no entra al museo porque le siente ajeno, le siente diferente, le siente extraño, ¿no? Cómo desde estos espacios, que pueden ser de arqueología, que pueden ser de biología, que pueden ser de ciencias sociales, de ciencias naturales, cómo abordan la pobreza, cómo abordan la desigualdad, cómo abordan el cambio climático, cómo abordan el uso de energías alternativas renovables, cómo abordamos esas temáticas que para algunos están muy presentes, pero en realidad para la mayoría de la población, por lo menos en el contexto donde nosotros estamos, que es el contexto de una comunidad relativamente pequeña, que no es la capital del estado, que muchas veces no tiene tantas relaciones con las grandes capitales del país y del mundo, ¿cómo se abordan esas temáticas? ¿No? Nosotros estamos trabajando para eso, estamos trabajando para que nuestros espacios tengan apertura para las poblaciones vulnerables. O sea, estamos trabajando para trabajar con poblaciones sexodiversas, para trabajar con poblaciones indígenas, para trabajar con poblaciones migrantes. O sea, lo estamos haciendo. Yo creo que en realidad muy poco hemos avanzado en ese sentido. Y es por uno de los motivos principales que dice que me aporta Reinaldo, ¿no? De esa erudición de ese museo. Sí, claro, Reinaldo, puedes aperturar el micrófono. Sí, solamente, perdonen que estoy un poco afónico. Todo esto, yo insisto, de ir hacia las comunidades, de que se interesen digamos, en el perfil que tiene el museo, y de llevarlo sin que vean como unos centros meramente donde están unos eruditos que se las saben todas y donde ellos no tienen cabida. Eso va a cambiar en el momento en que los museos se conviertan, como lo he dicho hace rato, en espacios, en centros del debate de lo público, bien, donde se escuche principalmente pues la voz de estas comunidades, en la cual ellos dicen, bueno, yo creo que está muy bien que el Museo de Antropológico de Quibdó esté dedicado en su perfil al estudio de, digamos, el tema arqueológico de esta zona que es tan importante para el país. Pero nosotros creemos que cuando la comunidad habla de esa manera, yo creo que ahí está la clave. Bien, sin dejar de estar vinculados, por supuesto, al rol que tienen los museos, además de ser un centro de debate de lo público, de ser centros donde se difunde, por supuesto, y se educa en torno al entretenimiento inteligente. Yo creo que esas son, bueno,
Eh, yo no soy ningún erudito, pero soy un fiel visitante de museos que los he estudiado durante mucho tiempo y he visto pues que actualmente se debaten estos temas. Realmente hay gente que cuestiona, eso que acaban de hablar, el tema del patrimonio. Hay gente que cuestiona que los museos no pueden seguir siendo almacenes de a lo que a alguien se le ocurre es patrimonio. Eso es interesante. Muchas gracias, Rubia, por permitirme este espacio. Aquí también tenemos otro comentario, gracias Reinaldo, de Ítalo, también un amigo. Hay algunos museos que dicen estar abiertos al público, pero trabajando a puertas cerradas, algo no entendible. Un museo abierto al público es aquel que puede ser visitado sin pedir visita o anotarse previamente en una lista. Incluso yo sumaría que un museo abierto al público no es solamente abrir la puerta de la exposición, ¿no? No es solamente eso, sino es poder acceder o poder lograr que comunidades que no se sienten afín con este espacio, porque muchas veces no tienen un capital cultural que los hace sentir cercanos a un museo, puedan saber que este espacio no es solamente para resguardar objetos. Lo digo por algunas experiencias bien interesantes que existen en Latinoamérica y que nosotros acá en Kibor hemos incluso tenido como algún interés en eso, porque la mayoría de los lugares donde nosotros realizamos excavaciones arqueológicas son lugares donde hay comunidades vulnerables, es decir, donde hay comunidades en pobreza o pobreza extrema, donde hay comunidades campesinas, donde hay comunidades indígenas, ¿no? Que muchas veces no son parte de esa dinámica de conferencias, de estos espacios virtuales, de universidades, de museos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esas personas por lo menos sepan lo que hacemos, ¿no? O quieran contribuir con nosotros? Hay unas experiencias interesantísimas en Latinoamérica, sobre todo con los museos de la memoria, ¿no? Que hablan también un poco de estos momentos coyunturales o de crisis políticas en ciertas regiones. Hay museos, por ejemplo, en Paraguay o en Chile, no, en Paraguay conozco un caso del Museo de la Dictadura, por ejemplo, o museos en Brasil también que cuentan cómo en comunidades pobres, no sé, o cómo estas comunidades pobres se ven inmersas en la dinámica a su alrededor, donde hay empresas, donde hay aeropuertos, donde hay industria pesquera, cómo esa dinámica se ha insertado en esa comunidad o cómo se ha apropiado de esa dinámica capitalista, empresarial, ¿no? Que está en su región. Entonces, sí hay experiencias interesantes que se piensan o por lo menos se cuestionan qué hacer para vincularse a estas comunidades. Como lo decía previamente, yo creo que aquí en Venezuela todavía no lo hemos logrado porque todavía nos siguen interesando que nuestros espacios sean eso, como espacios de albergar objetos, ¿no? De vitrinas, todo eso. Nos ha costado y incluso cuando hemos intentado acercarnos a estas comunidades, a veces no sabemos cómo, ¿no? O no tenemos herramientas como para acercarnos y aprender parte o llevar y mostrar, ¿no? O eso, pues, por ejemplo, nosotros nos ha pasado muchas veces que llegamos a sitios arqueológicos y en realidad la gente que trabaja con nosotros en esos espacios o que está de la mano, que va con nosotros a los sitios arqueológicos, que excava, que nos pregunta día a día, no ha venido al Museo de Kibor, no saben en realidad qué hacemos. Saben que hay un museo, que la gente asiste de vez en cuando, que las escuelas asisten, pero en realidad no saben qué hacemos. Entonces, nuestro mensaje no está llegando en su momento. Hay otras experiencias también, sobre todo, como les decía, en lugares donde ha habido mucho tema de conflicto, de desplazamiento, donde se evalúa que algunos de estos espacios de museos o de salas de exposición tienen que hablar o pensar el tema de la resiliencia, pensar el tema de la reconciliación, pensar el tema del diálogo. Entonces, creo que no tenemos que llegar
como a esas temáticas de conflicto o de vulneración de los derechos humanos para poder pensar cómo vincularlos más a los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, porque también, y hay que decirlo, solamente como nuestra responsabilidad inherente dentro de los museos, que es importante y tampoco vamos a invisibilizarla, sino que también hacen falta condiciones materiales y políticas que nos permitan hacer este tipo de trabajo, porque el cuestionamiento puede estar, pero si no tenemos mayores condiciones, por ejemplo, aquí en el Museo de Keyboard, una de las cuestiones que siempre nos han dicho es por qué no cambiamos la exposición permanente. La cuestión es que, bueno, la estructura es muy difícil cambiarla porque fue construida de esa manera. Y si quisiéramos hacerlo, necesitaríamos cursos que en estos momentos no tenemos. Y si los tuviésemos, los priorizaríamos para otras condiciones, ¿no? Entonces, también hace falta una voluntad política importante en cuanto a todos los museos en Venezuela y de la importancia que pueden tener los museos del país. También, evidentemente, las personas que o estén animadas para hacer este tipo de trabajo, porque también es eso, y lo sabemos, las personas que pudiesen hacer este tipo de actividades o que pudiesen interactuar con los museos más orgánicamente están en otras labores, en otros trabajos que les permite como la subsistencia diaria, y eso se entiende por completo, y es algo que hay que decir y que hay que pensarse, porque entonces uno de los objetivos del desarrollo sostenible es la sustentabilidad en general, ¿no? Y una de las cosas que la ICOM siempre habla, siempre apuesta, siempre no sé qué, es el tema de la sustentabilidad en los museos. Pero cómo manejamos la sustentabilidad en los museos del norte y cómo manejamos la sustentabilidad de los museos desde el sur. No son ni mínimamente las condiciones similares. Entonces eso es algo que también tenemos que pensarnos, y por eso es importante como los espacios, y lo dije al principio, los espacios de encuentro entre museos, porque en realidad casi no hay como espacio, no hay como ámbitos en donde nos podamos escuchar y donde podamos como debatir estos temas y se quiere buscar alternativas, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Hay unos comentarios acá que No los había visto. Yossi Coronado comenta el eczema en Argentina, donde se operaron las madres de los niños. Está hablando como otros museos, otras experiencias. El caso de las madres de la Plaza de Mayo está muy bien registrado en la memoria de la nación, por ejemplo. Domingo Sira comentan, tengan en claro que Quíbor es una zona netamente agrícola y nuestros pobladores están inmersos en esa actividad. Más sin embargo, no deja a un lado su legado aborígene y no deja de sentirse orgulloso de ello, por lo que siempre vamos a estar dispuestos para lograrlo en conjunto. Y claro, esa es la cuestión. Entonces, cada vez tenemos que también entender las condiciones o el contexto donde estamos insertos. No es lo mismo un museo que está en una ciudad que hay personas que capaz tengan, que hayan más personas especializadas en términos sociales o en términos de estudios, ¿no? Profesionalizaciones, que tener algún tipo de interés más directo con los museos. Entonces ¿cómo sería el tipo de abordaje que pudiésemos tener los museos que nos encontramos en zonas rurales, por ejemplo? ¿Qué tipo de discurso deberíamos utilizar? ¿Qué cosas deberíamos decir también? ¿Qué pueden interesarle a estas personas que ayuden a estas discusiones? Porque no voy a ir a una comunidad donde rural a hablar así de estadísticas con respecto al sistema arqueológico agrícola de Venezuela. O sea, no es la idea, pues, o sea, ellos no es forma tampoco. Entonces, eso es algo que también tenemos que pensarnos. Domingo sigue comentando y dice, en mi humilde opinión hay que invertir esa visión elitesca y fijar visitas a la escuela bajo la presencia del museo de la escuela. Y bueno, Domingo, de acuerdo contigo, esta tarde a las 2, no puedo, esta tarde a las 2 p.m. el profesor Rosa Cova disertará sobre el tema. Y efectivamente, el museo de Keyboard tiene ese proyecto, el museo va a la escuela, y es lo que
por mucho tiempo, o sea, y no solamente ahorita, sino desde hace muchas décadas, este proyecto de museo lo está haciendo, pero para hacer eso también necesitamos ciertas condiciones materiales. Y ahorita es que estamos como empezando de nuevo a realizar esas dinámicas porque estamos teniendo como mayores aperturas que no nos están permitiendo. Pero, por ejemplo, cuando el momento de la pandemia era imposible. Y era imposible también porque no solamente los museos tenían que mantenerse cerrados, sino que no podíamos salir. Entonces, la, la opción era online, pero quienes pueden acceder a los mecanismos virtuales, por ejemplo, y efectivamente lo hicimos, fue como el único, el ámbito de más trabajo que tuvimos fue ese, ¿no? El, el, en el ámbito online, pero estamos muy conscientes de que eso tiene unos limitantes, no solo materiales, sino de alcance a las comunidades. O sea, la actividad online, decíamos, la mayoría de la gente que nos escuchaba no era de Keyboard, ni y en estas ocasiones ni siquiera era de Venezuela, sino de afuera, porque tenían otras condiciones materiales para acceder a esto. Entonces, para seguir aprovechando el tiempo, me gustaría como pasamos a la siguiente pregunta, es los objetivos de desarrollo sostenibles en los que el museo puede incidir. Nosotros hicimos como una sección de algunos de estos desarrollos sostenibles para comentarlo en cuanto a la experiencia nuestra, la experiencia venezolana y a la experiencia venezolana. Puesto como lo comenté en un momento, no pretendemos o no queremos que los museos puedan incidir en los 17 objetivos. Hay cosas que eso no podemos tener como tanta perspectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, el objetivo 4, educación de calidad. Ahí nos preguntamos, ¿para quién es la educación? ¿Para quién está dirigida esta educación? ¿Qué territorios? ¿Quién se llega realmente? Lo que estamos comentando hace un momento. ¿Qué tipo de información se transmite? Y también ahorita por lo menos la DICOM y la ONU apuestan mucho a la educación a distancia, a generar las condiciones materiales para que se puedan dar educaciones a distancia. Pero entonces habría que ver qué real es eso o qué tan posible es esto en lo concreto, ¿no? Entonces, pero es, eh, es innegable que es un aporte importante que pueden hacer los museos. ¿Qué información podemos transmitir a las comunidades, pero también de qué manera, ¿no? Que también sea información bien pensada, que no sea simplemente decir las cosas por decirlas o manejar un discurso común con respecto, o más que común, sino desinteresado, ¿no? Sino también saber cómo se dice esa información, a qué se transmite, qué herramientas se utilizan. Eso es algo que los museos pueden hacer y es algo, yo creo que sería como uno de los objetivos principales que debería tener todo museo. Sí, bueno, como dice Ibel, la educación de calidad para quienes. Nosotros aquí hemos tenido una interesante experiencia porque la mayoría o el público mayoritario de nuestra institución, el Museo Antropológico, es niños, principalmente son niños y niñas y adolescentes. Pero nos hemos tapado con la particularidad de que no es lo mismo trabajar con instituciones educativas que se encuentran en la zona urbana de Quibdó que con instituciones educativas rurales. Hay otros intereses, hay otras necesidades y sobre todo tiene que haber otro discurso, porque si no, no vamos a generar ese anclaje necesario en las ideas que queremos transmitir en los muchachos o muchachas que estamos abordando. Nos ha pasado muchas veces eso, pues son otras realidades y entonces hay que pensar en el público que asiste al museo. Que lo conversábamos Ibel y yo hace unos días viendo la ponencia de un profesor mexicano que se preguntaba, aparte de quién es el público, si efectivamente toda esa información que nosotros le decimos a la gente, ¿no? Cuando viene a nuestras visitas guiadas o que están en nuestras infografías o nuestros carteles, de verdad se aprovecha. Toda esa información de verdad se lee. ¿Cuánto de esa información llega al receptor o a la persona que viene a visitar el museo? Y si son niños,
cómo esa información llega a los niños, ¿no? Cómo se generan esas conclusiones y, e información en esa cabeza, ¿no? Cómo se va motorizando todo eso. Otro de los objetivos que, bueno, en los museos podrían tener incidencia es el tema de la igualdad de género, ¿verdad? Bueno, y Reinaldo está presentando cómo nuestros museos pueden aportar. Existe, ¿verdad?, una discusión en torno a eso. Aparte de que solamente algunos museos visibilizan a la mujer o visibilizan a otras diversidades sexuales. Empezando por ahí, pocos se visibilizan. Y cuando se visibilizan, se pierde que poco se va a hacer eso. Existe una participación real de esas comunidades dentro de esa visibilización dentro del espacio del museo. Yo creo que en realidad muy poco, ¿no? Un poco sucede. Me Y en algunos atrevería, lugares, ¿sí? que me atrevería a decir que en Venezuela y las discusiones como de género, feministas, en torno a los museos y el patrimonio cultural es inexistente en todo aspecto, ¿no? Puede haber particularidades individuales que se interesen por el tema, investiguen y eso, pero como discusiones programáticas, como objetivos dentro de los museos, en Venezuela eso no se discute. Y en Venezuela particularmente y a nivel mundial, que son estadísticas que ha sacado la UNESCO, todo lo que está relacionado con patrimonio cultural, en la mayoría de los casos hay más incidencia de las mujeres, y no solamente hay más incidencia de las mujeres dentro de los espacios, sino también como visitantes, si se quiere, como creadores de estos ámbitos. Entonces, si esto es así, si esto es verídicamente así, entonces habría que preguntarnos en qué realmente cuál es la incidencia o cuáles son las actividades que tienen las mujeres dentro de los museos, si son espacios en verdad de decisiones o en otros tipos de espacios, pero también que seas mujer no implica necesariamente que tengas perspectiva de género. También eso, ¿no? Si existe una perspectiva de género con respecto a este tipo de problemáticas. Y no tienen que ser como, porque no son metodologías, ¿no? Técnicas, hacer que sí exposiciones con respecto a visibilizar las labores en la historia de la mujer, de la arqueología de la mujer, que aquí en el museo lo hemos hecho, sino también hasta el mismo discurso en el que tú difundes información, ¿no? Qué tipo de discurso se utiliza. Entonces, para mí particularmente, que es un tema que me interesa, siento que es importante, sé que es importante que también estas discusiones se empiecen a dar dentro de los museos. Quería como comentar o hablar de unos comentarios que hicieron por acá. Olga Castillo: los museos no pueden ser estáticos, su dinámica debe adaptarse al público y a los contextos. Efectivamente. Bueno, Nelly Jiménez, buenos días. Reinaldo estuvo compartiendo unas imágenes del Museo de Arte de Coro. Reinaldo, por difundir información. Entonces, volviendo a objetivos, al menos en lo que se refiere a la igualdad de género, que es algo que los museos siento que pueden incidir bastante, porque a fin de cuentas el patrimonio genera valores y reproduce valores, pero también los puede transformar, ¿no? Entonces también hay que apostar a esto. El objetivo número 8, que es el crecimiento económico, inclusivo y sostenible. Empleo y el trabajo decente para todos y para todas. Bueno, eso se dice por sí mismo, ¿no? Evidentemente, los museos no vamos a garantizar empleo, o no vamos a garantizar que los estados generen empleo con condiciones dignas, pero son discusiones que se pudiesen dar en el ámbito dentro de los museos, ¿no? Es como dijo Reinaldo en su momento, discusiones públicas, también discusiones desde las alternativas. Por ejemplo, se me ocurre en casos como museos de este tipo, arqueológicos, que tengan colecciones arqueológicas, bueno, también cómo eran las dinámicas laborales y de trabajo, la reproducción de vida en contextos
no modernos, no occidentales, como pudieron haber sido los pueblos prehispánicos o como pueden ser los pueblos indígenas. Esto en cuanto al trabajo, también en torno a la economía inclusiva y sostenible, es eso, ¿no? Los museos no tienen ciencia directa en cuanto a eso, pero pueden generar discusiones, pueden generar las perspectivas y pueden utilizar los patrimonios culturales como modos de relativizar y de problematizar este tipo de situaciones que ahorita mismo atentan contra la vida de la humanidad en general y que ya atentan desde hace mucho tiempo contra la vida de los más desfavorecidos, pero ahora sí es una amenaza universal porque ahora sí implica la existencia de la especie humana en todo el planeta. Ay, disculpen, no había aperturado el Sí, micrófono. está bien, Sí. Rubia, te escuchamos. Otro de los objetivos donde los museos también tienen que incidir es sobre todo en el objetivo número 10, que es la reducción de las desigualdades. Una cosa es lo que piensan los curadores, los museógrafos, los investigadores, y otra cosa también lo que sucede cuando tenemos a las personas que atienden al público, ¿no? En general, los trabajadores de la institución en general, pasando desde las personas que se encargan de el mantenimiento, pasando por las personas que se encargan de la seguridad de nuestras instituciones, ¿verdad? ¿Cómo les transmitimos a ellos que al trabajar con poblaciones vulnerables tenemos que abrir espacios para muchas dinámicas alternativas, ¿no? A nosotros nos ha costado también aquí en la institución porque le hemos dado cabida a población o a comunidades de la población que han sido en su momento tergiversadas o mal puestas. Es tanto así, por ejemplo, que hemos decidido hacer conciertos de rock, por ejemplo, dentro del espacio museístico, ¿no? Y donde hay aquí una gran población de ese género que le gusta hacer el musical. Y bueno, han caído opiniones o decir que este no es espacio para eso, que eso no debería verse aquí, porque bueno, no es la índole del museo, pero también son poblaciones que forman parte de nuestra dinámica, ¿no? Cultural en general. Y entonces pensar cómo nosotros podemos ser garantes de que esas desigualdades se reduzcan. Les puse un caso muy suave, por decirlo de una manera, que es una comunidad de rockeros, ¿no? Acá en el municipio. Pero tenemos otros casos más complicados, que es trabajar con gente en pobreza extrema, ¿no? Como cuando nosotros trabajamos con ellos y vienen al museo, cómo garantizamos de que sean atendidos o que se haga un trabajo con ellos, cuando dentro de nuestros mismos trabajadores muchas veces existen prejuicios, existen ideas sobre estas comunidades, porque no deben entrar a la institución, ¿no? Porque la van a dañar, la van a deteriorar, ¿no? O sea, todo un poco de cosas que no es solamente ir, salir, ¿no? Es también cuando esas comunidades vienen a nuestros espacios. En realidad nosotros estamos aportando para que esas desigualdades se reduzcan, o esas cosas por lo menos sean más pequeñas. La verdad creo que no. Porque además es eso, los museos históricamente tienen una tradición bastante elitesca, burguesa, entonces asumir los privilegios que eso implica y poder deconstruirlos es una labor que no es fácil. No es fácil porque es más cómodo o es también como asumir la responsabilidad que nos toca en ese sentido. Entonces son preguntas o son debates que son necesarios también dentro de los museos en Venezuela, por ejemplo, siguiendo como los ejemplos que comenta Rubia,
yo me he conseguido a niños y niñas, o he interactuado con niños y niñas de condiciones económicas bastante vulnerables, y me dicen así que, así descalzos, caminando, ay, yo puedo entrar al museo. Y yo, por supuesto, tú puedes entrar al museo. Ay, pero es que yo no tengo dinero. Y es que los museos, y yo, es gratis, tú puedes entrar cuando tú quieras. Pero igual se les nota en la cara como que ese no es un espacio que les pertenezca, ¿no? O sea, no es un espacio que ellos puedan acceder, lo ven inmenso, lo ven elegante, no sé si se quiere, porque también el tema de estética influye bastante. Entonces, habría que ver qué tanto contribuye, o cuál es el discurso de los museos en torno a las desigualdades que a veces estamos insertos y que muchas veces no nos damos ni cuenta. Quería leer un comentario que hace la compañera Nelly, que dice: necesitamos desarrollar sentido de pertenencia en nuestros estudiantes acerca del reconocimiento de estos espacios como parte de la sociedad larense. Deberían destinar apoyo al gobierno regional para elaborar plan de aula para espacios lúdicos. Sin duda, y no solamente a nivel regional, a nivel nacional sería como una propuesta necesaria con respecto a los museos y, como tú dices, en general los espacios lúdicos. El último objetivo que queremos como conversar es el objetivo número 15, que dice gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener la degradación de las tierras, detener la pérdida de la biodiversidad. ¿Cómo podemos los museos contribuir? Efectivamente, existen espacios o patrimonios que son naturales, ¿no? Que especialmente en Latinoamérica comprenden gran parte de muchos territorios que ahorita son habitados particularmente, o son inhabitados o son habitados por comunidades indígenas. Muchas veces los museos no tienen acceso a este tipo de territorios porque no están ubicados en sus cercanías, sino que están más en las urbes. Y hace que haya evidentemente una lejanía con respecto a un desinterés con respecto a la protección de esto, pero en Latinoamérica y en muchas partes del mundo los museos tienen mucho vínculo con sitios de naturaleza y de biodiversidad importante, y es un espacio que hay que también disputar, porque estos son lugares o territorios que no solamente son de interés patrimonial, sino son de interés para la vida, son de interés para la vida también de pueblos indígenas, y también son sitios de disputa y de interés para los grandes capitales, ¿no? Para las transnacionales, que no les importa ni el patrimonio ni la vida, y quieren simplemente expropiarse de estos territorios, explotarlos con fines económicos, pero que sí, en los museos incitan a este tipo de discusiones y de pertenencia a estos espacios, las comunidades pueden sentir como más afinidad también para disputarlos, ¿no? Para, aunque sea por redes sociales, quejarse, ¿no? Así como, mira, no vamos a permitir que esta gente se meta acá, y no que sea solamente una pelea de las personas que están directamente implicadas en ese territorio. Entonces, por ejemplo, es difícil aquí en Venezuela, por un ejemplo que hemos vivido aquí en la ciudad, o todo lo que es el estado Lara, comentando unos sitios arqueológicos que está por aquí cerca, que están dentro de tiendas, y que recientemente nos llegaron noticias de que está en peligro este sitio arqueológico porque van a sembrar y han metido maquinaria pesada, entre otras cosas, y es una situación complicada porque no existe, porque ahorita la orden a nivel nacional, de por decirlo de una manera, es que hay que priorizar la producción. Entonces, en este aspecto, y nos han dicho, y no lo voy a comentar más sobre el caso de Yay, un yacimiento que también es acá, de que, bueno, la prioridad es sembrar. Me está
siempre y necesito sembrar donde está ese sitio arqueológico, que también hay biodiversidad, que pueden haber otros tipos de condiciones naturales, entonces bueno, ¿cómo hacemos, no? Bueno, yo creo que también para ya ir cerrando un poco, porque nos hemos tomado parte también del tiempo de la presentación de los siguientes compañeros, eh, esto ha sido principalmente maneras o algunas cosas que, bueno, que estando en una actividad constante en un espacio museístico que ya tiene más de 50 años y teniendo vinculación con otros museos o proyectos comunitarios del país, hemos ido por lo menos poniendo sobre el tapete. Yo no diría que reflexionar, porque tal vez esa palabra en algunos momentos nos puede quedar grande, pero sí poniendo sobre la mesa algunas ideas y algunos sucesos sobre que, bueno, que hay que hacer algo al respecto, ¿no? Para lo cual, bueno, yo creo que una de las principales ideas que nos queda de toda esta conversa es que hay mucho trabajo por hacer, eh, muchísimo trabajo por hacer y sobre todo que es necesaria la voluntad de muchos y de muchas, eh, para financiar proyectos de esta índole, para tratar de cambiar la manera en cómo nos dirigimos a nuestros públicos, para poder tratar de acercarnos más a nuestras comunidades, bien sean comunidades de la ciudad o comunidades rurales, pero tiene que haber ese acercamiento. Yo se lo decía a Ibel hace un tiempo y se lo decía a unas compañeros que acabamos hace poco de contratar como guías de sala. Yo le decía, ahorita ya esa modalidad de guía de sala ya no debería ni siquiera existir, porque ya nosotros no recibimos gente, nosotros ahora tenemos que buscar a la gente, ¿no? Ir a la comunidad, ir a la escuela, ir al liceo, ir a la cámara. Esa percepción de que estamos aquí para atender quién llega, tiene que cambiar. Si en realidad queremos visibilizar, primero la desigualdad, y el segundo de visibilizarla, trabajar en base a que se minore esa desigualdad, ¿no? Qué bueno que ahí podemos dar una conversa mucho más extensa en ese sentido. Pero bueno, visibilizar que hay brechas en materia de género, que hay brechas en materia educativa, que hay grandes brechas sobre todo en materia de migración, ¿no? En entornos de discapacidad, en entornos de temas raciales, que hay grandes brechas y bueno, queremos hacer algo, primero hay que respondernos, queremos hacer algo con ellos. Yo creo que muchos sí queremos, pero que a veces nos dejamos sucumbir por toda esta dinámica, pandemia, toda esta dinámica a veces de la institución administrativa, que nos hace olvidar un poco de ver ese público, qué público abordamos, ¿no? Sí, también ya es para terminar. Voy a leer el comentario de Domingo Sira, que el compañero nos dice: la audición ya hay a sanar, efectivamente, pero acá mismo en los alrededores de la avenida Rotaria está un sistema de cárcavas muy compleja que se está entregando a grandes capitales, tanto locales como foráneos, los cuales están plantando esos terrenos para su por deteriorándolos. Efectivamente, que ese, por cierto, domingo está habiendo una comisión para discutir el tema del patrimonio, deberías llegarte, pero efectivamente es parte de la discusión, ¿no? Eso queríamos era como relativizar en este espacio o en esta oportunidad estas problemáticas, cuestionamientos. Sí, porque estos son cuestionamientos de nuestra propia labor, ¿no? No es solamente, no es tampoco que nosotros tengamos las mejores experiencias y que hacer en el ámbito museístico de Venezuela, ni mucho menos, pero son cuestiones que nos interesan y que queremos como también visibilizar. Por eso reitero la necesidad de espacios de este tipo, reitero la de articulaciones entre museos para poder lograr mayores incidencias, mayores replanteamientos, ¿no? Entonces, sí considero realmente que los museos hoy por hoy tienen una labor importante dentro de la ciudad, de las ciudadanías, de las sociedades,
y, y eso hay que olvidarlo por un momento, a pesar de que a veces puedan parecer que hay otras prioridades mucho más importantes. Nunca hay que desestimar lo que los ámbitos culturales y sociales pueden influir o pueden ser para la formación de la vida y de sociedades más equitativas y justas. Entonces, muchas gracias por su atención, gracias por brindarnos este espacio. Yo